Capítulo 9. La muerte de Martín Pérez había dejado vacante el cargo de maestre de campo, el más importante del ejército. Pero Aguirre no designó a nadie para ocuparlo. En unos no tenía confianza y otros, como Llamoso y Carrión, en quienes confiaba plenamente, no reunían condiciones para desempeñarlo. Diego Tirado hubiera podido sustituir ventajosamente a Martín Pérez, nadie más capacitado ni más apto que él para ocupar tan elevado puesto. Pero Tirado había estado alejado de toda clase de motines, y Lope no lo consideraba suficientemente comprometido en aquel rosario de crímenes para confiarle un cargo de tal importancia. No tenía a nadie. Todos le habían traicionado y apenas podía disponer de capitanes dignos de ese nombre. Si Diego Tirado se hubiera mantenido fiel. Tenía también a Jerónimo de Spínola, aquel genovés que ya era oficial cuando fue a las Indias a probar fortuna. Aguirre le mantenía en el puesto de capitán porque creía que no siendo español no se sentiría tan obligado a guardar fidelidad al rey. Sentía una creciente preocupación al ver que a su lado solo iban quedando los esbirros, los verdugos, y tenía que valerse de ellos, porque eran los únicos en quienes podía confiar. Llamoso, capitán de munición, Juan Gómez, almirante, Francisco Carrión, alguacil mayor, Bartolomé Sánchez, paniagua, pagador. Ahora, tras la traición de Munguía, había nombrado capitán de su guardia a un barbero, Roberto de Sosaya. Tuvo que abandonar sus preocupaciones para dirigirse a la playa, pues el navío del padre Montesinos, después de levar anclas, se había situado frente a la villa. Entre los cardones, cerca de la playa, estaban ocultos los marañones, esperando el desembarco de la gente del Provincial. Dispuso que fuesen algunos soldados en 2 piraguas a hacer un reconocimiento en la playa, pero antes de saltar a tierra, recibieron una descarga de arcabucería que les hizo desistir de su intento, por lo que se limitaron a cruzar con los marañones una serie bien contestada por estos de abundantes insultos, a completa satisfacción de las 2 partes. A continuación hubo un duelo de disparos entre los cañones del navío y algunos falconetes que tenía Aguirre, pero sin ninguna consecuencia para nadie. Viendo Aguirre que el Provincial no se atrevía a desembarcar, regresó a la fortaleza, donde escribió una carta al padre Montesinos. En esta, como en todas las de Aguirre, curiosa carta, a veces usa Lope frases rebuscadas y de sentido poco claro, pero cuando deja correr libremente su pluma, hace gala de un donoso estilo preñado de ironía. Le saluda con el mayor respeto, manifestándole que preferiría recibirle con ramos de flores antes que con arcabuces y artillería. Insinúa al fraile que no tienen miedo a morir, ya que después de los peligros y penalidades pasados en el Amazonas y con los cuerpos, con más costuras que ropas de romero, puede decirse que la vida que todavía tienen es un regalo, viven de gracia, y así que los que vayan a combatirles hagan cuenta que van a pelear con los espíritus de hombres muertos. Hace luego al Provincial la más sorprendente recomendación. Si los soldados de vuestra paternidad nos llaman traidores, los debe castigar, que no digan tal cosa, pues hacer la guerra a don Felipe, rey de Castilla, no es de traidores, sino de hombres generosos y de gran ánimo. Por otra parte, ellos tienen que hacer la guerra, que es su oficio. Si tuviéramos oficios ruines, para Aguirre la única profesión noble es la de las armas, pudiéramos poner orden en nuestras vidas, pero no sabemos sino hacer pelotas, balas de arcabuz, y afilar lanzas, que es la moneda que corre por acá. Si por ahí tienen necesidad de este menudo, todavía los podemos proveer. Pasa luego lista de los que desertaron,
y los retrata con 4 rasgos certeros. Rodrigo Gutiérrez, cierto, hombre de bien es, si no mirase siempre al suelo, que es nota de gran traidor. No sale mejor librado Gonzalo de Zúñiga, uno de los futuros cronistas de la expedición, y que según Lope, es hombre que a la hora de comer está diligente y al tiempo de la pelea siempre huye. A Munguía y a Arteaga dice despectivamente, Dios los perdone. Y cierra la carta con un rasgo genial, invitando al padre Montesinos a que se una a los marañones, siendo vuestra paternidad nuestro patriarca. No parece que la carta de Aguirre causara mal efecto al provincial, ya que le contestó en términos muy comedidos, ofreciéndole el perdón si volvía al servicio del rey. El padre Montesinos abandonó la costa de la isla y fue luego a dar cuenta a la Real Audiencia de Santo Domingo de la situación de la Margarita, en poder de los marañones. La marcha del padre Montesinos frustró aún más los planes de Aguirre. En la situación en que le había colocado la traición de Munguía, hubiera deseado que el provincial desembarcase en la isla, convencido de alcanzar sobre el fraile una completa victoria y con la esperanza de que en la confusión del combate lograran los marañones apoderarse de algunas canoas, con las que se pudiera intentar el abordaje del navío. La partida del provincial desvaneció su última esperanza de hacerse con un navío de guerra. Mas, por otra parte, ya ni con un buque de guerra podrían dirigirse a Panamá, pues la deserción de Munguía había dado a conocer sus planes, y por lo tanto, no hallaría en Panamá soldados prontos a unírsele, sino a las tropas reales apercibidas para hacerles frente. Reunió pues a sus capitanes y les expuso su nuevo plan. «Caballeros», les dijo, «la traición de Pedro de Munguía nos impide ir a Panamá, como yo lo tenía pensado. Pero es tan fuerte nuestro ánimo que no por eso hemos de renunciar el ir al Perú, y así lo haremos por tierra firme, de manera que desembarcaremos en la gobernación de Venezuela, y por Nueva Granada y Quito llegaremos al Perú, donde nos están esperando, como vuesas mercedes muy bien lo saben, tantos amigos nuestros, que formaremos un ejército que nadie podrá resistir, y entonces alcanzaremos el premio que en justicia nos corresponde. Y ahora he dispuesto que se termine a la mayor brevedad la nave que se estaba construyendo en esta isla, y con 2 o 3 más pequeñas que hay aquí, en ellas iremos a Venezuela. No pido a vuesas mercedes, sino que me sean fieles, que estando bien unidos y hermanados, yo les prometo hacerles dueños del Perú, y quien por querer pasarse al servicio del rey conspire contra mí, bien cierto puede estar de 2 cosas. La primera, que le haré matar, y la segunda, que el rey no vendrá a resucitarle. El rey ni da vidas, ni sana heridas». Acababa Aguirre de regresar del puerto, donde había estado inspeccionando y metiendo prisa para que se terminase la embarcación que les habría de transportar a Venezuela, cuando entró Carrión en su despacho, notificándole que había otra conjura. «¿Quién es el traidor?» «Alonso de Villena», respondió Carrión, «y los conjurados se reúnen en casa de una de las principales señoras de la isla, doña Ana de Rojas». «Coge una docena de soldados», le ordenó Lope furioso, «y tráeme a Alonso de Villena, vivo o muerto, y dile a Llamoso que venga». Salió Carrión, y Aguirre quedó solo en su despacho, desfogando su cólera. «Hasta las mujeres de la Margarita se atreven ya a conspirar contra mí. ¿Tan poco miedo me tienen? Pues por vida de tal, que voy a hacer un escarmiento que se acordarán para siempre de mí en esta isla».
Y tú, miserable villena, ¿esperas el perdón del rey después de haber tomado parte en la muerte de tu general don Pedro de Ursúa? ¿O crees que es más dulce la muerte que te va a dar el rey que la que te voy a dar yo si caes en mis manos? En aquel momento entró Llamoso. «Coge a Chávez», le dijo Aguirre, «y a otros 4 soldados de la guardia, y trae presa a doña Ana de Rojas, y enciérrala con grilletes en los pies». Llamoso se dirigió inmediatamente a cumplir la orden. Doña Ana de Rojas era una de las principales damas de la Margarita, y al ser detenida se comportó con la dignidad y el orgullo de una reina, sin lanzar gritos ni proferir ninguna queja. Se dejó conducir a la fortaleza sin que de sus labios saliese una protesta. Pero cuando intentaron ponerle grilletes en los tobillos, estalló su dignidad ofendida, llenando de insultos y denuestos a aquellos miserables. Cuando Aguirre fue a verla, doña Ana le apostrofó con dureza. ¿No os avergonzáis de encerrar en prisiones a una débil mujer y encadenarla con grilletes? ¿Y por qué habéis conspirado contra mí?, replicó Lope. «Matadme», le gritó doña Ana, «si también os atrevéis a asesinar mujeres indefensas, pero no me encerréis en esta inmunda prisión con grilletes en los pies, como si yo fuese una mala mujer». Quedó Aguirre perplejo por un momento. Nadie se había atrevido a hablarle así, pero su cólera estalló cuando doña Ana, lanzándole una mirada llena de desprecio, le desafió. ¿O es que no os atrevéis a matarme? «Voto a tal», tronó Aguirre con su vozarrón. «Puesto que así lo queréis, nadie podrá decir que no he cumplido vuestros deseos. ¡Que la ahorquen en medio de la plaza!», ordenó a Carrión. El castigo se cumplió sin pérdida de tiempo, y allí, en la plaza de la Villa del Espíritu Santo, quedó colgado el cuerpo de doña Ana de Rojas, mecido por la suave brisa tropical. Uno de los marañones insinuó que podía servirles de blanco para ejercitar su puntería. Nadie afeó una proposición tan canallesca, y al momento unos cuantos de aquellos miserables llenaron de arcabuzazos el cuerpo de aquella dama, que había sido el ornato de la isla. Esta conspiración desató el furor homicida de Aguirre. Juró que terminaría con todas las conjuras y con todos los conspiradores, aunque tuviera que anegar en sangre toda la isla, y habiéndose enterado de que el esposo de doña Ana de Rojas se encontraba en una casa de campo, convaleciendo de una enfermedad, despachó a Paniagua con 2 soldados para que le dieran garrote. Llegó Paniagua a la casa de campo y halló al marido de doña Ana en compañía de un fraile dominico. Fueron muy bien recibidos, y después que hubieron comido, dijo Paniagua a Diego Gómez, que así se llamaba el esposo de doña Ana, que encomendara su alma a Dios, pues tenía que darle garrote. Al principio no lo creyó el infeliz, pero al ver los instrumentos de muerte, pidió que al menos le dieran tiempo para confesarse. Paniagua le dijo que no había tiempo para eso, ya que era tarde y tenían que regresar a la villa, y como el fraile protestara enérgicamente, les dieron garrote a los 2. Regresaron a la villa después de robar cuanto había en la casa de campo, y Paniagua dio cuenta a Aguirre de cómo había cumplido la orden. El primer impulso de Lope fue castigar severamente a Paniagua por haberse excedido en el cumplimiento de la orden, pues él no le había ordenado matar al fraile. «¿Por qué mataste al fraile dominico?», le preguntó. Paniagua, con lógica marañona, le contestó con la mayor naturalidad. «Porque pertenecía a la misma orden que el padre Montesinos, que vino con su nave a atacarnos en la isla». Lope quedó un momento pensativo. Quizá la mejor manera de mantener fieles a aquellos marañones sería amoldarse a su mentalidad. De todas formas, una vida más o un fraile menos
no tenían ninguna importancia para Aguirre. Así que en vez de castigar a Paniagua, le dijo empleando una lógica parecida: puesto que has matado a ese fraile dominico, mata también al otro que hay en la isla. El otro era Fray Francisco de Tordesillas, religioso que gozaba de gran veneración y a quien, en cierto modo, podía considerársele como su confesor, ya que se había confesado una vez con él, aunque decían que lo hizo por salvar las apariencias. De todos modos, nada de esto parece que hizo mucha mella en su ánimo. Partió Paniagua con sus 2 compañeros y los instrumentos de dar garrote, en busca del padre Tordesillas. Cuando lo hubieron detenido, le llevaron a una casa deshabitada y le hicieron saber que tenía que morir y que se encomendara a Dios, porque no había tiempo para ir a buscarle un confesor. Se echó entonces el fraile en el suelo boca abajo y comenzó a rezar sus oraciones. Mas como aquellas fieras le metieran prisa, se levantó diciéndoles que ofrecía su vida a Dios y que teniendo en cuenta los grandes sufrimientos que Jesucristo había padecido en su pasión, les rogaba que le dieran la muerte más cruel que pudieran. Le contestaron que en eso podrían complacerle y en vez de pasarle el cordel por el cuello, se lo pasaron por la boca, para hacerle sufrir más. Se le desgarraron al fraile las comisuras y quedó la boca destrozada, pero a pesar de los insoportables dolores, no acababa de morir, por lo que tuvieron que sacarle el cordel de la boca y pasárselo por el cuello para que muriese. Era una orgía de sangre en la que nadie estaba libre de caer víctima de la besanía de Aguirre. Ya no necesitaban denuncias ni acusaciones. Los más allegados caían por una simple sospecha, y así, sin causa determinada, mandó dar muerte a un alférez y a un soldado de su propia guardia. El vecindario estaba aterrorizado, y eran muchos los que abandonaban la villa del Espíritu Santo para esconderse en las casas de campo o simplemente se iban al monte para ocultarse en cuevas y quebradas. Había quedado Aguirre convencido de que la sangre derramada infundiría tal pánico que nadie se atrevería ya a pensar en nuevas conspiraciones. Ahora quería inyectar en sus marañones la moral y el entusiasmo que les impulsara a luchar con ardor contra las tropas reales. El inminente desembarco en Venezuela les llevaría a enfrentarse con los soldados del rey, y quería Lope que los marañones tuvieran plena conciencia de lo que eran y de los fines que perseguían. Un ejército rebelde lanzado a una lucha a muerte contra la autoridad del rey, que se había fijado como objetivo el adueñarse del Perú. Era preciso que surgiera de nuevo el gran director de escena, y Aguirre montó una realmente insuperable. A los marañones les faltaban banderas y estandartes propios, es decir, los símbolos o emblemas de rigor en todo ejército organizado. Decidió por consiguiente dotarles de una bandera propia, diseñada por él mismo. La bandera que ideó era negra, con 2 espadas rojizas y llameantes cruzadas oblicuamente. El negro, el rojo y las llamas representaban la muerte, la sangre y el fuego. Quería que la vista de estas banderas recordase constantemente a sus marañones que tenían que luchar sin desmayo, llevándolo todo a sangre y fuego. Para la entrega de las banderas dispuso una solemne ceremonia el día 15 de agosto, festividad de la Asunción. Se levantó un altar en la plaza de la villa y el padre Contreras ofició la misa mayor, a la que asistieron los marañones en correcta formación, divididos en compañías al mando de sus respectivos capitanes, con Lope de Aguirre a la cabeza. Terminada la misa, el padre Contreras bendijo las banderas, una por cada compañía que Aguirre fue entregando a los capitanes. Concluida la solemne ceremonia, y cuando Aguirre cruzaba la plaza para arengar a sus soldados, vio en el suelo un naipe con la figura de un rey.
Estaba en vena de actor y le pareció que aquel naipe podía servir para dar más colorido a aquella magnífica representación. Simulando haber montado en cólera, se agachó, cogió el naipe y mostrándolo a sus soldados gritó con su vozarrón: «Aquí veis, marañones, un rey por los suelos, y mirad lo que hago con él, que lo mismo haría con el rey Felipe si aquí estuviera. Lo rompo, lo escupo y lo pisoteo». Y acto seguido rompió el naipe, tiró los pedazos al suelo, los escupió y los pisoteó con rabia. Después de esta escena de teatro arengó a sus soldados. «Marañones», les dijo, «estas son las banderas que habéis de seguir y no las del rey, que tan mal ha pagado vuestros servicios. Ahora podéis luchar defendiendo vuestra propia bandera, y así, en adelante, no pelearéis para nadie sino para vosotros mismos. Si sois buenos soldados y lucháis con valor, estas banderas os llevarán al Perú, donde recibiréis con largueza el premio a vuestros esfuerzos». Terminada la arenga, los marañones, con aire de veteranos, desfilaron marcialmente entre agudos sonidos de trompetas y rotundos redobles de tambores. El vecindario de la villa, que en otras circunstancias hubiese asistido con alegría y entusiasmo al vistoso desfile, contemplaba ahora aterrorizado el paso marcial de los marañones, preguntándose cuándo se marcharían de la isla aquellos desalmados soldados. En esto, en abandonar la isla, Aguirre coincidía con los margariteños. Le corría prisa dejar la Margarita y pasar a tierra firme, pero tenía que aguardar a que estuviese terminada la nave que se construía en el puerto. Mientras tanto, habilitó 3 embarcaciones pequeñas y fue haciendo acopio de armas y bastimentos. Pero cuanto más se acercaba el momento de partir, peor era su estado de ánimo. La fría realidad se imponía a las exaltadas ilusiones, y con rabia impotente tenía que reconocer que la estancia en la Margarita había constituido un fracaso. Aquella isla no había significado en sus planes más que un punto de apoyo para saltar a Panamá, donde se le habrían de unir todos los descontentos que huían del Perú, y todos los negros ansiosos de romper sus cadenas y alcanzar la libertad. Allí, en Panamá, era donde organizaría un ejército y se haría con naves para marchar sobre Lima y entrar triunfalmente en la capital del virreinato. Ahora tenía que abandonar definitivamente este grandioso plan. Ya no iría a Panamá, sino a la gobernación de Venezuela. ¿Y qué podía esperar en Venezuela? Nada. Todo lo más, hacerse con algunos caballos y emprender una marcha agotadora a través de los Andes, acosado por las tropas reales, pasando por los territorios de Nueva Granada y Quito en noches y días de interminable caminata. Y ni aún le quedaba la esperanza de que en esta agotadora marcha pudiera reforzar sensiblemente su pequeño ejército. Sin duda que no faltarían descontentos en aquellos territorios. En todas partes los había. Pero ¿quiénes podían ser? Gentes de 3 al cuarto. Cierto que tampoco allí habían faltado revueltas, pero no podían compararse con las grandes rebeliones y las cruentas y enconadas guerras civiles del Perú. Allí es donde se forjaban los grandes rebeldes y los buenos soldados, y estos, cuando tenían que huir del Perú, no iban a Nueva Granada ni a Venezuela, sino a Panamá, donde él no podía ir ahora a recogerlos. Era difícil, por tanto, que pudiera reforzar su ejército, pero en cambio, ¿cómo podría evitar las deserciones durante aquella larguísima marcha? A pesar de su ánimo indomable, que ante nada se doblegaba, el propio Aguirre comenzaba ya a dudar del éxito de su empresa. Aquellos días, los últimos de su estancia en la Margarita,
era peligroso acercarse a él. Sus reacciones eran extremadamente violentas. Repetía una y otra vez que no quería dejar enemigos a sus espaldas, y esta fue la única razón que dio para ordenar la muerte de Martín Díaz de Armendáriz. Era este primo de don Pedro de Ursúa, y desde su muerte estuvo Martín Díaz en la situación de desarmado y semidetenido. Como nunca dio motivo de queja, al llegar a la Margarita le permitió Lope que fuera a vivir a una casa de campo. Mas al acercarse el día de la partida de la isla, y diciendo que no quería dejar enemigos a sus espaldas, ordenó que le diesen garrote. Al asaltar la isla se habían unido varios soldados que en ella había, y algunos vecinos de la Margarita, pero la mayoría estaban ya pesarosos de haberlo hecho y trataban a toda costa de evitar el acompañarle a Venezuela. Algunos huyeron al monte por este motivo. Aguirre mandó dar muerte a Ana de Chávez, porque uno de ellos, que estaba en su casa, desertó y ella no dio aviso de la huida. Uno de estos, llamado Somorrostro, ya viejo, se presentó a Aguirre diciéndole que no le podía seguir, que le diera licencia para quedarse. Lope le miró de arriba abajo y le dijo: «Vuesa merced se ofreció a unirse libremente a nosotros, que yo no le obligué a ello, y ahora dice que quiere quedarse, pues por vida de tal que le voy a dar licencia para que se quede, y por mucho tiempo». Y ordenó que le dieran garrote. Nadie se atrevió ya a decirle que no le quería seguir. Andaban huidos por el monte los desertores que habían logrado ocultarse a las pesquisas de sus perseguidores, y uno de ellos, el capitán Pedro Alonso Galeas, pudo llegar a la costa de Venezuela en la barca de un colono margariteño, donde dio cuenta de todo lo referente a Lope de Aguirre y sus marañones. A la vista de estos informes y de las noticias que había comunicado el padre Montesinos, un capitán mestizo, llamado Francisco Fajardo, desembarcó en la Margarita con indios flecheros, con ánimo de hostigar cuanto pudiese a los marañones. Se situó en un monte a media legua de la villa del Espíritu Santo, entre las estancias de los colonos. Aguirre no quiso perder tiempo ni fuerzas para atacarle, considerando que el vencer a Fajardo no le solucionaba ningún problema, y en cambio la lucha por aquellas quebradas se prestaba a facilitar las deserciones. Fajardo, por su parte, se limitaba a hostilizarle, pues carente de fuerzas no podía atacarle abiertamente. Terminada ya la nave que se estaba construyendo, se hicieron a toda prisa los preparativos de marcha. Tan escasa era la confianza que tenía Aguirre en la fidelidad de sus soldados, que ante el temor de que muchos aprovecharan la confusión del embarque para desertar, mandó abrir una puerta falsa en la parte de la fortaleza que daba al mar, y por aquella puerta, y ante su presencia, fueron desfilando todos hasta las embarcaciones. El tener que recurrir a este medio agrió aún más su carácter, con el consiguiente peligro para el primero que se acercara a hablarle. La víctima fue esta vez uno de sus más incondicionales aduladores, un tal Alonso Rodríguez, a quien había nombrado almirante, para cuando tuviesen barcos. Al desgraciado, al almirante, le perdió en esta ocasión su desmedido afán de mostrarse obsequioso con el fuerte caudillo. Estando ya embarcada toda la gente, y cuando sólo quedaban en la playa Aguirre y algunos de sus más allegados, se le acercó Alonso Rodríguez para decirle que se retirara un poco, que le iban a mojar las olas. Por toda contestación, Aguirre le dio con su espada tal cuchillada en el brazo que por poco se lo corta. El mismo Aguirre quedó avergonzado de su proceder y ordenó que le curasen. Pero de repente, con una de aquellas extrañas reacciones suyas, y diciendo que Alonso Rodríguez ya nunca podría ser amigo suyo, en vez de curarle, ordenó que le dieran garrote. Partieron de la isla el 31 de agosto de 1561.
el ejército con que contaba Aguirre al salir de la Margarita y con el que se proponía llegar hasta el Perú, lo componían 160 hombres con 100 arcabuces, 6 falconetes, 3 caballos y un mulo. Teniendo en cuenta los efectivos corrientes de un ejército por aquella época en el Nuevo Mundo, y considerando la magnitud de la empresa a que se había lanzado, abrirse paso a través de Venezuela, Colombia y Ecuador y adueñarse del Perú, puede decirse que el ejército con que contaba Lope de Aguirre al iniciar la campaña, ya que su estancia en la Margarita fue solo un compás de espera cuyo objetivo fracasó, era excesivamente reducido. 160 hombres, fuerte en cambio en arcabucería, 100 arcabuces, corto en piqueros y rodeleros, 60 hombres, débil en artillería, media docena de viejos falconetes de poco resultado práctico, nulo en caballería, 3 caballos, e inexistente en bagajes, ningún carro y un solo mulo para tan larga marcha. Evidentemente era una locura emprender tal campaña con tan escasos medios. Pero Aguirre esperaba hacerse con caballos en Venezuela, a cuyo efecto hacen constar los cronistas que salió de la Margarita con muchas sillas de montar y gran cantidad de arreos. Por otra parte, no entraba en los planes de Aguirre conquistar ni posesionarse de Venezuela, Nueva Granada y Quito, sino únicamente abrirse paso, de grado o por fuerza, por estos territorios hasta llegar a pisar el suelo peruano. Una vez en el Perú, y esto sí que entraba de lleno en sus proyectos, hasta el punto de constituir la base de los mismos, Lope estaba convencido de que se le unirían gran número de aventureros y de soldados y capitanes quejosos y descontentos, con lo que su ejército se reforzaría considerablemente. Este plan realmente grandioso y digno del guerrero más audaz y temerario tenía un fallo básico, y era que Aguirre, en su larga marcha hasta el Perú, tendría que enfrentarse a fuerzas 10 veces superiores a las suyas, aún sin contar con las deserciones, que constituían el punto débil de Aguirre, su talón de Aquiles. ¿Cómo, entonces, se atrevió a embarcarse para Venezuela con tal penuria de medios? La respuesta es obvia, porque no le quedaba otra solución. Tenía 2 caminos: permanecer en la Margarita o huir. El primero tenía que rechazarlo forzosamente, pues quedarse en la Margarita significaba quedar encerrado en una ratonera, donde caerían sobre él para aplastarlo todas las fuerzas reales. Y en cuanto a huir, eso no entraba en el carácter de Aguirre. ¿Huir? ¿Cómo? ¿Y a dónde? Ya había huido bastante en su vida. Demasiados años tuvo que andar escondido, huyendo de la justicia, y no lo volvería a hacer más. Prefería morir con las armas en la mano en un acto de suprema rebeldía y en una empresa que consideraba digna de su inmenso orgullo y desmedida ambición. No había cometido tantos crímenes y derramado tanta sangre para huir como un cobarde. Seguiría adelante, aunque desde que tuvo que desistir de ir a Panamá, desconfiaba ya del éxito de su empresa. Pero no huiría. Moriría con las armas en la mano, como un rebelde. No ignoraba que lo que ahora intentaba era un recurso desesperado. Desde que salió de la Margarita, preveía el fracaso y la muerte. Salieron de la Margarita en 4 naves, las que habían terminado de construir en la isla y 3 más pequeñas, y antes de embarcar obligó al padre Contreras, párroco de la villa, a que fuese con ellos en calidad de capellán, a pesar de la rotunda oposición del clérigo. Aguirre, para callarlo y dejarle contento, le prometió que le haría obispo en el Perú. Se dirigían a Borburata, pequeño puerto de la costa venezolana, y como los vientos no fueran favorables, la travesía que normalmente se hacía en un par de días
se fue alargando, con lo que se contrariaban aún más los planes de Aguirre, que deseaba llegar rápidamente a Venezuela antes de que se organizaran fuerzas contra él. Para desfogar su cólera, la emprendió con Dios y sus santos. «Dios», gritaba mirando al cielo, «si algún bien me has de hacer, lo quiero ahora, y el cielo guárdalo para tus santos». Los días avanzaban sin que las embarcaciones lograran avanzar en medio de aquella calma chicha. Aguirre empezó a increpar a pilotos y marineros, aun sabiendo que éstos no tenían culpa y que no estaba en su mano hacer cambiar la fuerza y dirección del viento. Les llenaba de insultos, diciendo que la gente de mar no servía para nada. «Si Dios ha hecho el cielo», vociferaba, «para esta gente tan ruin, prefiero no ir allá, si he de estar con marineros y pescadores». Después de 8 días de navegación, llegaron por fin a Borburata, y hallaron en el puerto una nave que parecía en peligro de hundirse. Mientras desembarcaban, despachó Aguirre a algunos hombres para que averiguasen de quién era la nave y qué transportaba. Regresaron con la noticia de que se trataba de la nave de un mercader, con muchas barricas de vino y algunas mulas. El patrón y la marinería habían abandonado la embarcación con las mercancías, abriendo el fondo de la nave para que ésta se hundiese. «Desembarcadlo», ordenó Aguirre, «con cuidado, sobre todo las mulas, que nos harán mucha falta. Y puesto que el mercader», añadió riendo, «no quiere venir a cobrar su mercancía, le quedo muy agradecido por el regalo que nos hace». Una vez vaciada la nave, mandó Aguirre que la prendieran fuego. Pasaron la noche en la playa y al amanecer envió unas patrullas de reconocimiento que regresaron con la noticia de que el pueblo de Borburata había sido abandonado por sus vecinos. Fin del capítulo 9.